Dios Padre que nos ama, que agradecemos tanto. Nos salvaste y nos has puesto en este mundo como tus hijos. Estamos aquí reunidos juntos con todos los hermanos que han conocido la verdad y con la misericordia estamos aquí. Señor, esté con nosotros y llene nuestro corazón con tu gracia y de tu amor. Enséñanos y danos la lección de cómo tenemos que vivir en este mundo. También te agradecemos por permitir la misión en Guatemala. Señor, esté con nosotros y para que la misión en Guatemala también pueda haber mucho más obra de salvación. Señor, esté con nosotros y prepare para que todos nosotros podamos tener esa misión en Guatemala y ayúdanos para el gran seminario bíblico que habrá en 2 semanas para que muchos puedan recibir la salvación. Señor, ayude y también solamente te pedimos desde el inicio hasta el fin de este sermón y hemos orado en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 14. Génesis 14. No sabía que los hermanos chinos cantaban muy bien. En chino se dice Champan Taipan, pero significa que ha hecho muy bien. Vamos a dar un aplauso para los hermanos chinos que han hecho muy bien. Vamos a ver Génesis 14, 15 a 16. Versículo 13, voy a leer. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Versículo 16, leamos juntos. Y recobró todos los bienes a Lot, a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros, adelante y atrás, diciendo que les extrañé mucho.
Yo también quise verles y lamentablemente tuve que vaciar la iglesia durante 2 semanas. Creo que es bueno que yo vacíe, porque cada persona es muy hermoso, más precioso para mí. Yo hace 2 semanas, yo fui a la inauguración en la iglesia de Nueva York, también fui al retiro de los pastores. Como lo saben bien, Nueva York es una de las ciudades más grandes en Estados Unidos. Vivimos en Los Ángeles, pero creo que viven más habitantes en Nueva York. En la iglesia, en Nueva York también tenemos nuestra iglesia y yo fui varias veces. Disculpen, pero realmente no hay nada que ver. Porque ellos rentaban el segundo piso de un edificio. Era muy pequeño la entrada. Incluso pensé que es un poco raro el ambiente ahí. Pero hace 2 años en Nueva York ellos compraron el edificio y han remodelado y hace 2 semanas han hecho la inauguración. Y realmente me tocó mucho el corazón porque hace 2 años también hemos comprado ese edificio y hemos hecho la inauguración. En ese tiempo también, obviamente, me tocó el corazón. Pero yo viendo eso, realmente me tocó más el corazón. Solamente hay 3 o 4 hermanos que son más de 30 años. Y también las madres, grupo de madres, tampoco son muchos. Pero era 4.4 millones de dólares. ¿No están sorprendidos? Porque ellos tuvieron que comprar 2.2 millones, pero ellos gastaron otro 2.2 millones de remodelar. Entonces yo pude sentir de cuánto ellos, los hermanos, tuvieron que trabajar tanto de remodelar de un costo que ellos no pudieron imaginar. Y a mí también me dio mucha lágrima. Y yo agradecí mucho pensando de cuánto los hermanos habrán sufrido tanto. Y después de regresar, yo fui a Guatemala. Y viernes fui a Nueva York y más o menos estando 8 días, yo regresé ayer. Es la cuarta vez que estoy yendo a Guatemala. Creo que fue la mejor. Yo me sorprendí mucho. Porque al principio yo fui sin saber. Y yo me di cuenta que Dios realmente está preparando algo. La segunda y tercera era un poco difícil porque no era fácil de hacer el seminario bíblico porque no había mucha preparación allá. Y la tercera misión que fuimos no hubo muchos. Y yo pensé que, wow, esto no es fácil.
Pero en ese momento uno de los hermanos que recibió la salvación, no sé cuántos recibieron la salvación, pero había un hermano que estaba muy seguro de su salvación. Pero ese hermano de verdad es un hermano muy especial y precioso. Y hemos hecho el seminario en su casa. Y yo antes de ir, yo dije a los hermanos, solamente reúne 30 personas mínimo. Y él dijo que sí. Y fui el primer día y vinieron 40 personas. Obviamente creo que 6 a 7 personas ya eran salvos. Pero ese hermano de verdad reunió más de 30 personas. Niños 40 y ya son 80 personas. Pues en un lado hemos hecho el seminario para los adultos y al costado una casa que está un poco de metros afuera y el resto sí cuidaron de los niños. Y hay algo que yo realmente sentí. Yo pensé que realmente Dios trabaja cuando los cristianos renacidos prepara para esto. Es importante hacer el seminario, pero me di cuenta que es mucho más importante el corazón de las personas quien prepara el seminario. Ese hermano recibió la salvación en mayo. En sí, obviamente no va a conocer muchas cosas de la iglesia, pero está diciendo a las personas del costado para que escuchara bien. Y esta vez también vi que muchos realmente recibieron la salvación. Y antes también, creo que la vez pasada, cuando escucharon la vez pasada y no estuvieron seguros, a través de esta vez pudieron confirmar una vez más la salvación. Más o menos llevamos 30 sillas. Para los adultos hemos prestado 30 sillas. En sus casas obviamente también hubieron sillas. Pero no teníamos muchas sillas y nos faltaba. Pero dentro de ahí era como una sauna dentro, porque llueve todos los días. Y yo dije a los hermanos de Guatemala, aquí no es necesario tener reloj, porque si es 1 o 2, sí o sí llueve. Y cuando pasa las 4, ya paran de llover. Y como es muy húmedo, entonces dentro está muy caliente. Y yo sin descanso, hemos hecho 2 horas en seminario y nadie se mueve, nadie se duerme. Los niños están llorando. Había una fábrica que em, había una tienda de carros al costado y había mucho ruido de martillo. Estaban corrigiendo los y yo agradecí mucho. En sí, no quiero hablar de ambiente, pero yo pensé que de verdad para ese seminario hubo personas que oraron y de eso yo estaba más agradecido. Y el último día hemos hecho 2 veces evangelio. Eh, Jueves hice una vez y viernes hice otra vez. Pero el viernes raramente no estaba lloviendo. Y dije, wow, esta vez no va a llover. Pero sí, yo me equivoqué. Porque desde las 7 de la noche empezó a llover.
porque empezamos el seminario a 5:30. Lamentablemente el lugar de donde utilizaban los niños no se podía utilizar, por eso los hermanos que fuimos juntos tuvieron que llevar a los niños a un patio para jugar. ¿Y qué habrá pasado? Todos estuvieron mojados de la lluvia, los niños también y los hermanos también. 40 niños vinieron a la sala principal, así todos mojados, pero nadie se estaba quejando, ni una persona se estaba quejando. Y a mí me tocó mucho el corazón viendo esa actitud. Y yo realmente agradezco mucho a los hermanos que han ido junto conmigo, porque ellos estuvieron mojados. Y imaginen cuán difícil sería eso, estar mojados. Pero yo realmente agradecí a Dios que hayan hecho todo ese sacrificio de querer predicar el Evangelio de Dios. Y yo pensé, así de importante es este Evangelio, así de precioso es un alma. Eso es lo que yo pensé. Les voy a mostrar algunas imágenes. Esto es la iglesia de Nueva York. Esto es el nuevo edificio que ellos tienen. Más o menos 170 personas. Han hecho la remodelación, pero todo adentro parece como una café. Porque yo he visto el edificio anterior. También he visto esto. Y realmente agradecí mucho. Y así son todos los pastores de Estados Unidos. Y esto es dentro. Es muy bueno, ¿no? Creo que de nosotros está un poco mejor. Esto es dentro de la sala principal. Esto es la cocina. Y esto es el baño, donde toman café, té, y también ducha. Hay todo. Los salones son muy buenos. Y yo dije que realmente es un lugar nuevo. Y así yo fui. Y les voy a decir cómo fue la misión de Guatemala. Esto es la bandera de Guatemala. Así fuimos los tres. Esta vez fuimos a San Pablo. En otra ciudad hemos hecho el seminario. Hemos hecho 6 veces. Guatemala de aquí más o menos 4:30 horas. 4 horas y medio con avión. Y es como parecido de ir a la costa este. Pero está bien que uno vaya con el avión. Pero del aeropuerto hasta aquí demora 9 horas. Hay una razón que yo no puedo llevar a las hermanas. Este camino es de mucho y por eso, a pesar de que yo soy un adulto, de verdad me canso mucho. Por eso 9 horas no creo que las hermanas puedan aguantar. Esto es dentro del bus. Más o menos 15 personas pueden estar aquí en este bus. No hay para descansar el cuello tampoco. Y aquí hemos tomado una foto. Esto es la casa de la familia que abrió su casa. Esta vez el hermano quien tiene el gorro recibió la salvación la vez pasada.
Yo creo que estos dos hijos que realmente recibieron la salvación también. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, entonces tú y tu casa serás salvo. Yo viendo hermano, en San Mateo 10 dice que cualquier ciudad que entrare tiene que entrar al lugar correcto y hay que buscar a la casa donde realmente buscan la palabra de Dios. Porque mientras en el seminario nosotros comemos como postres en medio de los sermones, y antes nosotros llevábamos la ofrenda para comprar todo, porque a pesar de que es un poco dinero para nosotros, va a ser mucho dinero para ellos. Pero habían hermanos que dos, tres veces ellos compraron postres. Realmente estaba muy agradecido, porque yo pensé que es de verdad el corazón de ellos. Esto es la entrada de la casa. Esto es el camino y delante de aquí. Y esto es la fábrica donde corrigen los autos, donde hace mucho ruido. Y al costado hay casas también. Y esto es dentro y los hermanos prepararon dentro. Oh, hace muy bien el martillo. Hace muy bien. Y como no había televisión, nosotros tuvimos que prestar la televisión. Había mucho trabajo. Esto es 20, 30 minutos antes de empezar el primer día de seminario y hemos tomado la foto. Y está diciendo que hay que escuchar bien la palabra. Y estamos a punto de iniciar la sesión. Antes de iniciar ya estaba muy lleno. Hasta el final están los hermanos parados para escuchar el seminario. Les voy a mostrar la foto que tomé. Va a escuchar el martillo también. Ese sonido no paró. Pero las personas raramente escucharon muy bien y eso me sorprendí mucho. Cada vez que había martillo sonido, mi corazón también empezó a quebrar. Y yo tomé video porque cada vez venían más personas. Hay un mototaxi que es como un taxi que va con el moto y tuvimos que utilizar esto. Yo tomé dentro. Está lloviendo mucho. Está lloviendo.
Pero escucharon muy bien. Es el último día. Y después de terminar, yo pregunté si recibieron la salvación. Y de verdad, muchos sí recibieron la salvación y les gustaron mucho. Estaba muy, muy agradecido. No es importante el ambiente de recibir la salvación, sino el corazón. Y después de terminar, hubo pan. Y tenía que grabar esto. Así le dan pan. Viendo eso, yo pensé que tengo que mandar a los niños de aquí. Los jóvenes también. Tenemos que aprender realmente cuánto nosotros tenemos. Con un pan y este jugo, estaban muy agradecidos. Nosotros a veces lo botamos, ¿no? Yo sí traje un poco de pan de Guatemala. Quiero que lo pruebe. Yo compré una bolsa entera y solamente son $5. Mira, los niños están en fila. Vienen más y más. Y los hermanos fueron para cuidar a los niños. Quiero que aplaudan a los hermanos. Realmente ellos trabajaron mucho. Mire cómo trabajaron. No sé si esto es alabanza o de mundo, pero hay muchos niños. Miren cuántos niños hay. Y están aquí haciendo actividades juntos. No había televisión grande, por eso solamente hacen con una laptop pequeña. Y les gusta mucho pizza. Obviamente aquí no es tan caro, pero allá sí está caro. Y yo compré 4 para que prueben todos los sabores. Yo ya estaba muy lleno en 3 piezas, pero un niño pequeño comió 4 o 5. Los hermanos también comieron mucho. Y es como hora antes de comer. Y nosotros visitamos la casa de las personas que no pudieron venir al seminario esta vez, pero que vinieron la vez pasada. Y se apagó la luz. Y entre los hermanos hemos hecho el tiempo junto para leer juntos la Biblia. Y es como nosotros estamos haciendo la meditación con el flashlight. Soy hermano que trabajó mucho, pero por algunas dificultades. Y esta pasión, el pasión de él se enfrió un poco.
Pero la segunda vez que fuimos, él trajo 30 personas también. Pero había dificultad en su corazón. Pero él es un panadero. Y yo dije, tengo que ir a comer pan. Realmente ese pan creo que es muy saludable. No hay muchos ingredientes que entra. Solo harina, azúcar, mantequilla, ya está. Pero hay muchos tipos en la panadería. Pero yo me di cuenta. Es diferente forma, pero el sabor es todo igual. Pero él hace esos panes. Es como nosotros estamos predicando el Evangelio en la calle y estuvieron muy felices de recibir la salvación y así hemos tomado la foto juntos. Y yo pensé que la siguiente vez cuando vayamos realmente vendrán más personas porque ellos van a estar más seguros cada vez más. Se va haciendo la determinación de que van a traer más personas. Y yo pienso que realmente puede haber la iglesia aquí. Hay algunas familias que realmente tienen mucha fe y que tienen el corazón dispuesto. Por eso les pido para que oren para Guatemala. Después de 2 semanas también tenemos seminario bíblico. Quiero que realmente tengan esa pasión de salvar a las almas. Especialmente donde hemos leído en Génesis es donde Abraham salvó a Lot. En sí hubo guerra entre el norte y el sur en medio del Mar Muerto. Pero en ese tiempo de guerra, en Génesis 14 sale la escena donde Abraham fue a salvar a su sobrino Lot. Como lo saben bien, al principio, ¿saben quién fue el primer misionero? Es Jesús. Jesucristo dejó todas las cosas y vino aquí, en este mundo. Vino para salvar a las almas. ¿Cuál es la manera de amar al Señor? Es tener el corazón de Dios y tenemos que hacer todo lo posible para salvar a las almas perdidas. Hay muchas personas que malentienden la vida cristiana. Piensan que uno tiene que leer la Biblia, tiene que hacer la comunión. Claro, esas son cosas muy importantes, pero esas cosas se necesitan para crecimiento. Pero ¿cuáles son las cosas fundamentales que uno tiene que hacer? Realmente de salvar a una persona en la Biblia, en San Mateo, dice que más que todo el mundo es mucho más importante un espíritu. En San Mateo 16 dice que si ganara todo el mundo y perdiera su vida, ¿de qué servirá eso? Ganó todo, pero si pierde su vida, ¿de qué sirve eso? Y lo importante es el alma. Por eso el valor de todo el universo es menor que un alma. Y cada alma que uno tiene es como todo el mundo. De obtener todo el mundo, ¿cuán grande sería eso? De salvar a una alma de un mundo, por ejemplo, hablando de una empresa, claro, eso también puede ser importante, pero ante los ojos de Dios que uno sabe a una alma es mucho más grande que tener una empresa o ser el jefe de algo. Realmente también tiene que abrir nuestros ojos y tenemos que mirar
este mundo como mira el Señor. Hoy en día cuando hago el seminario bíblico, esto es lo que yo pienso. ¿Qué sería el gran seminario? ¿Qué sería el seminario grande? Aunque sea una persona, es seminario grande. Que vengan 10 personas es seminario grande. Porque un mundo está sentado ahí. Por eso pienso que siempre tenemos que grabar en nuestro corazón. Tiene que realmente grabarlo en su corazón de que es muy precioso las almas. Porque igual que Abraham también para salvar a Lot, también entró a la guerra. Es por eso que salvó a Lot. Igual que nosotros, si vivimos con ese corazón, el Señor realmente nos ayudará para que podamos salvar a más personas. Pero no es suficiente solamente con el alma, con el corazón, sino hay cosas que uno necesita para salvar a las personas. Hoy a través de Génesis 14 vamos a aprender del corazón y de la preparación que Abraham tuvo para salvar a Lot. Vamos a ver de algunos puntos. Capítulo 14, versículo 14. 14, versículo 14, leamos juntos. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham escuchó de que Lot está ahí, cautivo. En ese momento Lot estaba en Sodoma, pero por la guerra él no pudo salir y escuchó que estaba ahí metido. Pero al escuchar de eso, ¿qué habrá hecho Abraham? En versículo 14 dice que 318 personas llevó, que estaban todos entrenados para salvar a Lot. ¿Cómo Abraham pudo salvar a Lot? Ante los ojos de Dios, Abraham era una persona en quien estaba listo. Abraham puede ser una imagen de Espíritu Santo. Y también Lot, quien estaba en Sodoma, puede ser imagen de las personas que no son salvos. ¿Cómo Abraham pudo salvar a Lot? Realmente él estaba preparado. ¿Cómo estuvo preparado? Primeramente es su corazón. Abraham escuchó que Lot está en cautivo. Por eso Abraham, sin pensar, solamente siguió con los 318 soldados que él tuvo. ¿Cómo él pudo ir directamente? Porque Lot era una persona muy preciosa para Abraham. Y él entendió ante los ojos de Dios también es muy precioso Lot. Es por eso que apenas que escuchó eso, sin pensar, él siguió. Hay una preparación muy importante cuando uno tiene que salvar a las personas. Primeramente es preparación de su corazón. ¿Cómo Abraham pudo salir directamente de salvar a Lot? Él conoció perfectamente que es muy importante salvarlo. Es por eso que sin pensar él salió. También es necesario ese corazón en nosotros. Claro, hay cosas muy importantes en este mundo. Claro, por ejemplo, el dinero, el honor, la fama, también de cuidar a los niños. Pero algo muy importante en nuestra vida, ¿qué es? Realmente, ¿qué sería? Ante Dios, que un alma esto es lo más importante.
¿Y por qué? Porque esa persona si muere va a ir al infierno. Es porque hay el lago del fuego eterno. Igual que yo recibí la salvación, el Señor realmente quiere que esa persona realmente reciba la salvación. Es por eso que Abraham dejó todas las cosas y fue para salvar a Lot. En sí, en nuestra reunión hay muchas personas así también. Para salvar, hay personas que realmente van y abandonan todas las cosas. Tenemos que parecer ese corazón también. Quiero que miren a su alrededor. La familia que nosotros pasamos tiempo juntos, o mi esposo o esposa que dormimos juntos en una cama, y también los niños que siempre miramos su rostro, o mi eh, compañeros de trabajo, mis vecinos. Realmente si pensamos en ellos, nosotros podemos pensar de qué cosa es importante. En San Juan 14 dice, esto es amar a Dios, que es cumplir los mandamientos de Él. Dice que amar a Dios es cumplir su mandamiento. Lo que el Señor quiere más, ¿qué sería? Esto es salvar a las almas que estén muriendo. Eso no puede ser cambiado con nada. Pero Abraham estaba preparado en su corazón. Él tuvo ese anhelo en el corazón de querer salvar al alma. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo 6, versículo 21. Vamos a leer juntos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En sí, mi tiempo, mi riqueza, donde hay mi energía, es donde está mi corazón. También tenemos que ver dónde está mi corazón. Si queremos ver dónde está nuestro corazón, tenemos que ver dónde gastamos nuestro tiempo, nuestra riqueza. Es necesario mirar eso. Lo que el Señor realmente quiere de nosotros es la preparación. Tenemos que conocer cuán importante es un alma y es necesario mirar eso. Claro, es posible que yo no venga al seminario porque tengo mi situación, pero los que tienen el corazón pueden abrir ese corazón. En nuestro corazón se necesita que tengo que hacer todo lo posible para que yo pueda salvar a un alma siquiera. Abraham obviamente habrá tenido muchos horarios y dificultades, pero Abraham escuchó que hay una guerra y Lot está cautivo y que va a morir. Y escuchando eso, sin ni siquiera calcular, con 318 soldados que él tuvo, solamente salió. También necesitamos ese tipo de preparación de corazón. Abraham no solamente preparó su corazón, sino específicamente él planificó para proceder. Vamos a regresar a Génesis 14. Génesis 14. Yo los voy a leer.
14, versículo 15 dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Aquí dice que él separó sus soldados para que uno pueda ir en grupos de atacar en la noche. Él no solamente tenía corazón de salvar a Lot, sino él planificó. Hay que dividir nuestros grupos y vamos a ir en la noche para que podamos atacar. A través con sus planes, ellos pudieron salvar a Lot. Nosotros para poder salvar a las almas, lo que necesitamos es también la alma. Hay personas que realmente traen personas en cada seminario. Claro, de salvar a la alma, el Señor lo hace, pero es nuestra responsabilidad de que nosotros tenemos que traer. Pero durante un año hay personas que ni siquiera pueden traer a una persona. No solamente un año, sino 2, 3 años hay personas que no pueden traer a ninguna persona. ¿Por qué uno no puede guiar a las almas? Lamentablemente, no hay planes, tampoco pensamientos. Abraham también para salvar a Lot, él planificó y así procedió. Tienen que planificar para que uno pueda proceder. Es necesario que nosotros también preparemos. Vamos a ir a Proverbios 26. Proverbios 26. Versículo 13. 16, versículo 13. Yo les voy a leer. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Característica de los perezosos es que hay muchas excusas. Antes de planificar algo y procederlo así, solamente tiene excusa al costado o las personas de alrededor. Uno dice, no hay ninguno que tiene interés en mí y su corazón está muy duro. Y no solamente eso, sino también puede tener este corazón. Capítulo 22, versículo 13. 22, versículo 13. Leamos juntos. Dice perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Un temor que uno no puede saber hace parar nuestros planes y nos trae el temor adentro. Uno no sabe si realmente hay león afuera o no. Pero dice que si voy afuera puede haber un león, es por eso yo no voy a salir. Si yo predico a esa persona, va a ser muy incómodo la relación con él. Y va a ser muy incómodo va a ser problema para que yo suba de mi posición en mi empresa y va a ser un problema para la sociedad. Y así uno se preocupa diciendo que uno van a ser muertos por los leones. ¿Por qué es que nosotros siempre estamos con miedo antes de hacer algo? Es porque nosotros pensamos tanto y pensamos de que si hacemos algo, esto va a ser dañino. Hay un libro que dice Screwtape Letter. Hay una arma que Satanás utiliza. ¿Saben qué es? Ese temor.
En 2 Timoteo 1 dice que el Señor nos dio el espíritu de temor, pero ¿quién nos da eso? Nos da Satanás utilizando nuestra carne. Llevando la vida cristiana, pareciera que nosotros vamos a tener pérdidas y esto hace parar los planes que nosotros podemos tener. Especialmente cuando predicamos el Evangelio, esto puede pasar. Realmente tenemos que pensar muy bien. Primeramente tenemos que preparar de corazón. ¿Qué sería lo más importante en este mundo? Es el espíritu. Antes de que sea más tarde. Y segundo son los detalles. Les voy a dar una tarea. Sí o sí tienen que hacerlo. Algunos dicen así. Próxima semana no voy a venir porque yo no voy a hacer mi tarea. Aún así quiero que vengan porque yo no lo voy a revisar. Quiero que lo anoten. ¿A quién voy a guiar? Tenemos seminario después de 2 semanas. Realmente puede ser el último seminario. Quiero que lo anoten. Y quiero que oren. Y quiero que llamen. Y si realmente tengo miedo, quiero que oren. Realmente así Dios va a ayudar. Porque si uno no hace esto, yo no voy a poder guiar a ninguna alma ante Dios en toda mi vida. No hay nada precioso que guiar a un alma a Dios. Y también ore para sí mismo, para que yo pueda ver las cosas más importantes, para que se pueda abrir mis ojos y más que mirar las situaciones temerosas alrededor de mí, o más que situaciones que puede ser abandonado. Realmente hay que orar para que me dé los ojos de mirar las cosas más importantes. Entonces el Señor realmente abrirá sus ojos y nos dará el coraje. Y también nos dará ese coraje de pasar de todo esto y el Señor trabajará su obra de evangelio. Cuando nosotros queremos predicar el evangelio, Satanás no va a estar quieto. Hoy, meditación de hoy era Hechos 13. Cuando apóstol Pablo predicó el evangelio, había el humo, quien era el mago. Él estaba haciendo lo posible para que paren de predicar el evangelio. Cuando hay obra del evangelio, también hay obra de Satanás. Y sí o sí van a haber propiedades que atacan para que no predique bien la palabra. ¿En qué momento el Señor realmente trabajará? Cuando uno esté preparando en su corazón y cuando pasa de eso, ahí es cuando uno experimenta. Esa vez también cuando fui a Guatemala, llovía mucho. Empiezas a las 5:30 el seminario. En el día del Evangelio no paró de llover. ¿Cómo estuvo el lugar? Y solamente habían 2 personas. Y yo dije, está pésimo porque llueve mucho. Pero el hermano de ahí me dijo, solamente son pocas personas que vinieron. Me dice, empecemos. Le digo, ¿cómo voy a empezar? Pero yo esperé. Pero en sí paró de llover. Pero el hermano dijo, todos van a estar dormidos porque están lloviendo. Porque van a pensar de que están durmiendo. Y yo esperé. A las 5:30 todos vinieron. La mayoría de personas vinieron. Y yo me sorprendí mucho. Realmente así Dios trabaja. Nosotros también tenemos que preparar y orar. Y si realmente tenemos dificultades, tenemos que hacer determinación en nuestro corazón que vamos a sobrepasar eso.
Y los que no tienen la seguridad de la salvación en uno, o los que están enfriados la pasión de uno, o los que quieren ser recuperados su corazón ante Dios, quiero que sí o sí participen en este seminario. Sí o sí. En Jeremías dice que la palabra es de fuego. No es que uno puede recuperar el corazón al escuchar un sermón especial, sino lo que me hace apasionado y me dé fuerza es el Evangelio. ¿Qué cosa se necesitará más ante la verdad que el Señor murió por mí? En sí no hay ninguna alma que no puede ser cambiado sin la palabra de Dios. Por eso para sí mismo también tiene que venir. ¿Cómo Abraham pudo salvar a Lot? Abraham era un hombre preparado. Estaba preparado de su corazón. Y él tenía corazón preparado de salvar a Lot. Y para salvarlo, él planificó. A través de la preparación que él tuvo, Lot pudo ser salvado a través de Abraham. Nosotros también necesitamos ese tipo de corazón. ¿Qué cosa más se necesita? Génesis capítulo 19, vamos a ver. Versículo 29. 19, versículo 29. Versículo 29, leamos juntos. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar a las ciudades donde Lot estaba. ¿Cómo Lot pudo ser rescatado de Sodoma y Gomorra? El versículo 29 dice, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. En sí que Lot haya sido salvado no fue por la fe de Lot. En sí Abraham tenía la fe de salvar a Lot. ¿Qué cosa puede salvar a las almas? Es mi fe, es nuestra fe. Quizás puede ser importante el corazón de otras personas, pero también es importante mi corazón quien yo esté predicando. Vamos a ver a Job 22. Job 22, 30. Job 22, 30. Antes de Salmos está Job. Vamos a leer lentamente juntos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. En sí, Job 22 está hablando de Elifaz. Dice aquí que él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Hay personas que tienen muchos pecados. Pero ¿cómo puede ser salvado? Vuestras manos, a través de tus manos sucias, puede ser salvado muchas personas. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar una vida limpia y santa? Cuando nosotros vivimos limpiamente, nuestra oración puede ser respondida. Es por eso que tenemos que vivir así. ¿Por qué tenemos que vivir con la fe? Porque cuando vivimos con la fe, nuestro espíritu recibe la salvación.
San Marcos 2 habla acerca de paralítico de 4 personas. Había un paralítico que estaba tumbado y ellos pensaron que tienen que salvar a este paralítico. Pero la casa donde estaba Jesús estaba llena de las personas y no pudo entrar más. Es por eso que esa persona pensó de una idea maravillosa. Este cama que tenía y las 4 personas estaba cargándolo y fue al techo y sacó el techo y bajó el paralítico. Pero en San Marcos 2 dice que vio ese fe y salvó a esa persona. ¿Qué es lo que el Señor mira? Es la fe. Ha visto la fe y también de esas 4 personas que trajeron al paralítico y lo salvó. Es igual que nuestra vida cristiana. Abraham también tuvo la fe. Por eso a través de Abraham, Lot fue salvado. Hay muchas personas alrededor de mí que tienen el corazón duro. O las personas que están todos en contra del Señor. Pero a través de nuestra fe también puede ser salvo esa persona. Lo importante ante Dios es mi corazón. Para esa persona tiene que dejar todo. Y ese tipo de fe es el que puede salvar a las almas. Vamos a ver primero de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Primeramente, versículo 1. Yo les voy a leer. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en tu palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí podemos decir que las esposas también pueden ser imagen de los santos, pero lo importante aquí es que a través de las conductas de las mujeres quien recibe la salvación es el esposo. ¿Qué conducta vio? Versículo 6. Vamos a leer juntos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí en versículo 3 se está hablando acerca de la fe de Sara. ¿Qué hizo Sara? Dice que en cualquier momento ella nunca temía. En sí, en la vida de Sara había muchas cosas que pasó en su vida. En sí, la Biblia habla mucho acerca de Abraham, pero también pero no habla mucho de Sara. Pero Sara también tenía muchas cosas para sorprenderse. Abraham salió de Ur Caldea y Dios dijo a Abraham, mandó para que vaya a la tierra prometida. Anda a la tierra prometida que yo te dirijo. En ese momento no solamente fue Abraham, sino ¿quién más fue? Sara también fue junto.
Y uno no puede entender. De repente viene el esposo en la casa y dice, empaca, tiene que ir lejos, de un día para otro. Es una cosa sorprendida. Pero en esa cosa temible, Sara no estaba de miedo. Por la hambruna, Abraham también tuvo que ir hacia Egipto. Y él mintió que Sara es su hermana mayor en vez de decir su esposa, porque tuvo miedo de ser robado de su esposa. Por eso Sara estaba en un riesgo de ser llevado a otro hombre. Y estuvo en un ambiente muy temeroso. Pero en ese momento tampoco ella tuvo miedo. Y de un día para otro, Abraham e Isaac se desapareció. ¿Por qué se desapareció? Porque Abraham fue para dar sacrificio a su hijo. Ya pasó un día, 2 días que salieron de la casa, 3 días. Y no sabe qué pasó. En ese momento no había móviles, celulares. No había lugar para conocer el anuncio o lo que pasó. ¿Qué habrá hecho Sara? Ella habrá esperado. Ella habrá esperado pensando de que hay una voluntad de Dios. Y si fuese nosotros, ¿qué habremos hecho? Vamos a buscar fuera de la casa, así corriendo por todo el mundo, ¿no? En ese momento, Sara, ella siempre guardó su posición y no se movió. Sara fue la mujer de fe. Por eso en esos momentos temerosos, lo maravilloso es que alrededor recibió la salvación viendo la fe de ella. Nosotros también llevando la vida cristiana, podemos estar en muchos casos de que nosotros temamos, especialmente cuando nosotros estemos predicando. Pero como les dije, tiene que sobrepasar esa fe para que Dios trabaje. Yo estoy trabajando, pero de repente puede haber algo, una situación grave en mi familia o en el trabajo. Puede haber muchas cosas que puede pasar. Puede haber cosas que me hacen temer. Pero en ese caso, cuando uno no está sorprendido, el Señor trabajará conmigo. Por ejemplo, pasó algo temible y empieza a agitar mi corazón. Y así no puede ver la obra de la salvación. Y ella, Sara pudo ser la hija de Dios por no temer en ninguna situación, por creer en Dios. Nosotros también llevando la vida cristiana puede haber muchas cosas temibles. Y para hacer la obra de Dios, muchas cosas diferentes pueden pasar. Y en ese momento el Señor trabajará con nosotros si es que avanzamos juntos con la fe creyendo en Dios. En Tesalonicenses dice acerca de la obra de la fe y la obra de amor. Esa obra de la fe. Eso quiere decir que en cualquier momento difícil es creer en Dios. Puede haber unos crisis y cosas temibles, pero lo más importante es para que no quite de sus ojos. Sara también tuvo ese corazón. Con el corazón de Dios y con el plan de Dios ella nos sacó su vista.
Es por eso que en su corazón siempre pudo tener la paz y ella pudo guardar su fe. Nosotros quiero que también tengamos ese tipo de fe. Cuando viene una situación temerosa, no quiero que estén asombrosos, no quiero que piensen cuál fue o cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es cuando muestra la obra de la salvación. Esta vez también vamos a llevar gran seminario bíblico. Puede haber muchas tentaciones o también cosas que temamos. Y en medio de eso, quiero que uno piense de qué es lo más importante. Vamos a regresar a Génesis 14. Génesis capítulo 14, versículo 15. Versículo 15. Yo les voy a leer. Y cayó sobre ellos noche y él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. En sí, Abraham para salvar a Lot fue hasta Oba. Oba era 280 kilómetros lejos de su casa y es tan lejos que él quizás tuvo que rendirse. A pesar de que fue una distancia muy larga, Abraham no se rindió. Y eso hace salvar a Lot, esa actitud. Nosotros fácilmente queremos rendirnos. ¿Cómo hemos recibido la salvación cada uno? Por la oración de muchas personas. En medio de esto hay personas que reciben la salvación en una vez. Pero a pesar de que escucharon muchas veces, difícilmente recibieron la salvación. Creo que la mayoría son así. ¿Cómo yo pude recibir la salvación? Es por el corazón que no paró y así me salvó a la salvación. Me guió a la salvación. Es igual cuando uno está predicando la palabra para que una persona reciba la salvación. Hay muchos que se sacrifican para ese alma. Quizás uno pueda recibir la salvación después de escuchar solamente una vez, pero hoy en día vivir en un mundo que es tan complicado de pensamientos no es fácil. En medio de eso, habrá más personas que recibieron la salvación después de escuchar tantas veces el seminario o también pasar por la consulta. Es muy simple la salvación, pero se necesita tiempo hasta ir a comprenderlo. Pero nosotros realmente rendimos muy fácilmente. Sí, invita y dice que no, ya se rinde. También tiene el corazón muy débil de ya no predicar paz si uno es rechazado. Vamos a buscar Salmos 19. Salmos 19, versículo 5. Salmos 19, versículo 5. Yo les voy a leer. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino.
En versículo 6 dice que no hay ninguna salida extremo de los cielos y no hay nada que se esconda de su calor. El sol tiene el poder. Aquí está hablando solo acerca de Dios, de Jesucristo, y también es Dios. También puede ser la palabra de Dios. Antes habían libros para los niños. Dos personas estaban caminando, pero el viento y el sol estaban peleando. ¿Quién podrá quitar la ropa de esa persona? Y el viento dijo que yo puedo hacer. Y empezó a soplar mucho viento. Entonces la persona estaba cerrando más su casaca y no quiso dejarlo. Pero el sol lo que hizo es que empezó a dar más el calor a la persona. Y empieza a sudar. Y empezó a quitar su ropa. Esto es la obra de Dios. En vez de yo esforzarme de hacer algo a la fuerza, mientras que yo esté escuchando más la palabra, y uno puede abrir el corazón de las personas y puede aceptar esta verdad. Así de poder tiene la palabra. Por cada vez de que se escucha más el seminario, uno va a entender el evangelio. Por eso, en conclusión, si uno no se rinde para salvar a la persona, sí o sí recibirá la salvación. Por eso, para predicar y guiar a las almas, quiero que no se rindan, no lo hagan para siempre. Hay un obstáculo más grande cuando uno predica el evangelio. ¿Qué sería eso? Esto es que uno se desespera. Desespera y desanima a las personas. Cuando uno se desanima ya no tiene el poder o la fuerza de predicar. Pero hay algo que uno tiene que acordar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Versículo 3, vamos a leer juntos. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo les pregunto, todas las personas que recibieron la salvación tienen la pasión de querer predicar a las personas. Si no tiene ese corazón, puede ser de que no sea salvación. ¿Por qué yo estoy haciendo lo posible para predicar? Quiero que me respondan. ¿Por qué yo quiero predicar? Número 1, porque hay infierno. Es respuesta. 2, si yo no predico, me lamenta mucho, porque él va a ir al infierno. Sí, también es resultado, pero hay algo más importante que esto. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar? ¿Por qué? Lo hacemos porque el Señor realmente quiere eso. Eso es la razón más importante. Si el Señor hubiese estado viviendo en este tiempo, ¿qué habrá hecho Él? Si Él esté viviendo ahora, también habrá predicado la palabra. La iglesia, estamos haciendo la obra del Señor. Yo estoy haciendo la obra del Señor para Él. Y solamente a pensar de eso, el Señor estará muy feliz.
Cada vez que pensemos eso, nosotros no nos desanimamos. Más que el resultado, yo puedo agradecer de lo que ya estoy haciendo. Puede ser agradecimiento que yo esté predicando el Evangelio, porque el Señor hizo eso. Y también el Señor se goza mucho por eso. Cuando el Señor estuvo aquí, a muchas personas fue rechazado. El Señor durante 3 años y medio vivió la vida pública. Pero durante 3 años y medio no hubo muchas personas que recibieron la salvación en sí. Porque solamente eran 120 personas que estaban reunidos en un masón para esperar a Jesús. Pero Jesucristo fue para salvar a la mujer samaritana y para salvar a Zaqueo fue a Jericó. Es igual que nosotros. Que prediquemos el Evangelio es algo que uno hace alegrar mucho al Señor. Pues sin importar el resultado, nosotros podemos agradecer simplemente. Siempre tenemos que acordar. Esa persona parece que es muy sonso. De nada sirve que yo predique. Disculpen, pero es un necio. Yo prediqué, pero nadie recibió la salvación. Es tonto. Es necio. El Señor está muy feliz de eso. Yo voy a cambiar mi palabra. Entonces Jesús realmente sería el más tonto. Yo hice ese tipo de milagro. Solamente ellos tienen interés en la salvación y no tienen la salvación. Y uno piensa que el sufrimiento de Jesús no es nada. ¿Jesús es tonto? No, jamás. Para cumplir la voluntad de Dios, Él es quien caminó ese camino silenciosamente. Y en ese proceso el Señor estaba muy feliz y agradecido. Es igual que nosotros también. ¿Por qué nosotros predicamos? El Señor está muy feliz que nosotros prediquemos. Hemos predicado el Evangelio. En sí no muchos, por ejemplo, no recibieron salvación. Pero eso yo puedo estar agradecido. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere lo hemos hecho. Y también muchos recibieron la salvación. Pero agradezco. Porque a pesar de que es un esfuerzo pequeño, hemos dado al Señor. Más que el resultado, hacer la obra de Dios es más importante y esto es lo que agrada al Señor. Tenemos que acordarnos de esto. Entonces no es necesario desanimarnos. Porque de hacerlo podemos estar agradecidos y felices. Quiero que nuestra iglesia sea algo así. Una iglesia que esté feliz de llenar la voluntad de Dios. Con ese corazón, si predicamos el Evangelio, el Señor trabajará más con nosotros. Y esto es lo que el Señor realmente quiere. Por eso predicar el Evangelio va a ser muy precioso ante Dios. Por eso en Proverbios 11 dice que la paga de los malos es vano, pero es seguro en la recompensa de quien cegó de los justos. Predicar el Evangelio en sí puede ser algo muy agradable para el Señor. Quiero que graben todos
de cuán precioso es predicar el Evangelio de Dios. Y así uno no se va a desanimar. Y tiene que agradecer en eso. Y puede ser hasta el final. Después de 2 semanas tenemos seminario. Desde hoy quiero que oren. Y también quiero que pidan al Señor que me envíen almas. Y para que me dé la oportunidad de predicar. Así el Señor dará esa oportunidad de predicar a muchas personas. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, que tú vives, te agradecemos tanto. Hoy a través de Lot y Abraham hemos entendido cuán precioso es salvar a las almas. Los hermanos que amamos tanto, Señor, esté con ellos para que ante ti, Señor, pueda predicar este evangelio a más personas. Solamente pedimos en ti, en tus manos, que hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.